Todos conocemos a los aztecas, pero ¿realmente les estamos llamando por su nombre correcto? En esta ocasión te traigo la diferencia entre mexicas y aztecas. Yo soy Vargas y esto es Visión Mexica. Ahora ya no os llaméis aztecas, ya sois mexicas. ¿Aztecas o mexicas? He ahí la cuestión. En México, todos hemos escuchado ambos gentilicios para referirse al pueblo que habitó México Tenochtitlan. Incluso a México se le conoce como el país azteca, y tú quizá en la escuela los oíste nombrar como mexicas, y a nivel mundial solo los conocen como aztecas. Pero, en torno a esta ambivalencia, surgen preguntas como si son el mismo pueblo o si es más apropiado llamarlos de una forma que de otra. Si tratáramos de responder únicamente a la pregunta ¿son lo mismo aztecas que mexicas?, simplemente diríamos que no son lo mismo. Hasta que vas directo al punto. A veces tengo mis momentos donde no divago, pero responder a la pregunta no revela el por qué no son lo mismo. Está bien, Vargas. Has ganado de nuevo. Explícanos. La primera diferencia evidente es que si analizamos el significado de la palabra azteca, veremos que la etimología del gentilicio refiere a la gente que es originaria de Aztlán, es decir, el lugar de las garzas blancas. Según el códice que se consulte, se puede encontrar como Aztlán o Chicomostoc al lugar de donde son originarios las 7 tribus nahuas que habitaron el Valle de México, pero profundizar en esto requeriría de un video propio, así que sigamos. Algunos códices describen a Aztlán como una isla en medio de una laguna, en la cual habitaron 4 tribus, o 7, dependiendo de la fuente. En dicha isla gobernaban sus fundadores los aztecas chicomostocas, pero también habitaban sus más iguales, es decir, gente del pueblo o de estrato social menor, gente en su mayoría dedicada a la pesca y que trabajaban bajo el servicio de los aztecas. Sin contar la versión mitológica, podríamos decir que estos más iguales, un día, cansados de los abusos de sus gobernantes, decidieron dejar sus casas para encontrar un lugar donde ellos pudieran autogobernarse. En esta versión, un caudillo llamado Mexictli guió a este nuevo pueblo. Oye, Vargas, también cuenta la versión mitológica. Ese es mejor. Está bien, también la contaré. Un día, los más iguales recibieron el mandato de abandonar Aztlán. La orden fue dada por quien años más tarde sería renombrado como Huitzilopochtli. Esta representación, llamada originalmente Tetzauhteotl o Tetzahuitl, les prometió que ellos llegarían a ser los conquistadores de todo el Semanáhuac si lo seguían en su peregrinación. Como puedes notar, los mexicas no eran propiamente aztecas, ya que estos eran los sirvientes, pescadores y gente de estrato social menor a los gobernantes de Aztlán. Y ahora definiremos el origen del gentilicio mexica. Si contamos la versión histórica, podríamos decir que los macehuales, ya habiendo dejado Aztlán, decidieron llamarse mexicas, en honor a su líder y caudillo Mexictli. O al menos es una de varias interpretaciones, que en esta versión, el gentilicio mexica significaría la gente de Mexictli. Por otro lado, en la versión mitológica, un día, el grupo liderado por Mexictli descansaba frente a un gran árbol después de haber caminado varios días. Y mientras descansaban, comían. Pero de pronto, el gran árbol simplemente se partió por la mitad. Era la voluntad de Huitzilopochtli, quien les ordenaba cambiar de nombre y separarse del resto de los macehuales que habían dejado Aztlán. Y es así como podemos concluir que los aztecas fueron los fundadores y gobernantes de la mítica Aztlán, y los mexicas fueron la tribu nahua que dejó Aztlán para poder ser libres de la opresión azteca. Oye, Vargas, pero todavía no has explicado la confusión entre esos dos gentilicios. ¿Por qué la confusión? Me alegro que preguntaras eso. Creo que este video no podía dejar de lado una aclaración tan importante. Las crónicas nahuas hacen la distinción entre mexicas y aztecas, pero dentro de las crónicas españolas del siglo XVI y años posteriores, tanto a los habitantes de Tenochtitlan
como a los de Tlatelolco se les decía mexicanos, mexicas o los de México. Este gentilicio prevaleció durante muchos siglos. Cuando alguien escribía sobre los habitantes de México Tenochtitlan, los nombraba de alguna de las formas previamente dichas. Pero en los años posteriores a la independencia de México, la nueva nación adoptó el nombre México, y así, de la misma forma, el gentilicio mexicano para referirse a sus habitantes, por lo que muchos autores extranjeros dedicados a los estudios históricos o arqueológicos decidieron usar el gentilicio azteca en lugar de mexica, para evitar la confusión en sus lectores. El primero en hacer uso del gentilicio azteca, y de quien se tiene registro oficial, fue Alejandro de Humboldt, en su obra Vistas de las cordilleras y monumentos de los pueblos indígenas de América, en el año de 1810. El siguiente, y que en parte fue determinante para consolidar el empleo de azteca en lugar de mexica, fue el historiador norteamericano William Prescott. Él escribió el libro Conquista de México en 1843, el cual tuvo una gran difusión, no solo en Norteamérica, sino en todo el mundo. Posteriormente, en muchos estudios históricos se usó de forma reiterada el gentilicio azteca, tanto así que se difundió por todo el mundo. Y no por menos, en inglés mexicano se dice Mexican y mexica se diría mexica. Son tan parecidos que al menos en este caso quedaría justificado para fines prácticos, pero no así para nosotros los hablantes del español. Reflexionemos. Hay en todo esto una gran paradoja sin duda alguna, pues llamamos azteca al pueblo que se liberó de su yugo y que conquistó gran parte de Mesoamérica. ¿No es irónico? De hecho, es como si a los mexicanos nos dijeran españoles, siendo ahora México una nación libre de la corona española. Es tan irónico el asunto que México lleva el nombre del pueblo del que muchos se querían deshacer cuando llegaron los españoles. Así que ya lo sabes. Ahora seguro lo pensarás dos veces antes de llamar aztecas al pueblo que habitó México Tenochtitlan. Y bien, este fue el video del día de hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Si te gustó, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides activar la campanita para estar al pendiente de nuestros próximos videos. Suscríbete si aún no lo has hecho. Recuerda que tú eres el que hace posible que este proyecto pueda germinar en YouTube. Nos vemos hasta la próxima. Tito Tasque.